Buenas tardes, mi nombre es Victoria Marshall y estoy aquí con mi compañera Scarlett Pérez y vamos a presentar el parcial del segundo corte sobre las tablas de frecuencia. Vamos a comenzar con el índice de contenidos. En el primero tenemos la definición, luego de este tenemos el segundo que sería la elaboración de tablas de distribución, por ende sigue el tercero que sería el tipo de frecuencias, luego el cuarto que es ejemplo aplicado, el 5 que es representación gráfica. Definición de las tablas de frecuencia. ¿Qué son? Son arreglos que resumen y organizan los datos de una variable cualitativa o cuantitativa para facilitar sus análisis. Estos permiten visualizar la distribución de los datos. Pueden ser no agrupados o también agrupados. Estas últimas nada más cuando hay muchos datos. Tenemos una clase que dice que cada grupo en que se dividen los datos con la fórmula de Sturges nos dice que el número de clases igual 1 más 3322 logaritmo, y acá en el segundo punto vemos que n es igual al número total de datos y se aproxima al entero superior. Acá tenemos intervalo o ancho de clase, que sería ancho de clase igual dato mayor menos dato menor sobre el número de clases. Acá tenemos marca de clase, que es punto medio de la clase límite inferior más límite superior sobre 2. Y luego tenemos el rango, que lo podemos ver acá, que es la diferencia entre el valor menor o mayor de los datos. Luego de esto tenemos los tipos de frecuencias. Tenemos aquí la frecuencia absoluta, que es igual a número de veces que se repite un dato o cuántos datos hay en cada clase. En el segundo punto vemos la frecuencia absoluta acumulada, que nos dice que es la suma progresiva de las frecuencias absolutas. En el tercer punto vemos la frecuencia relativa, que nos dice que es la proporción de cada clase respecto al total. Y acá entre paréntesis nos dice que puede expresarse en fracción decimal o porcentaje. En el último punto vemos la frecuencia relativa acumulada. Y esta básicamente es la suma acumulada de las frecuencias relativas. Luego aquí vemos el ejemplo aplicado. Psicólogo desea analizar el nivel de estrés académico en un grupo de 80 estudiantes universitarios. Después de aplicar una escala de estrés, obtiene los puntajes individuales de cada participante. Para interpretar los resultados, construye una tabla de frecuencia agrupando los puntajes en categorías como bajo estrés, estrés moderado y alto estrés. Esta tabla le permite observar la distribución de los niveles de estrés, identificar el grupo más afectado y detectar posibles factores de riesgo con base en ello. Puede diseñar estrategias de intervención psicológica o programas de bienestar emocional enfocados en la población más vulnerable. Acá está la representación gráfica de los ejemplos anteriores. Acá vemos el histograma de frecuencia absoluta y acá el polígono de frecuencias. Podemos ver básicamente el ejemplo graficado de la diapositiva anterior. Acá lo mismo, la representación en gráfica, diagrama circular, tabla de frecuencia de datos agrupados. Aquí lo pueden ver. Aquí tenemos la conclusión, que es básicamente que las tablas de frecuencia son una herramienta esencial para resumir y analizar datos de manera ordenada. También permiten ordenar la distribución de la información, detectar patrones y facilitar la interpretación estadística. Gracias a ellas los datos dejan de ser simples números y se convierten en información clara y útil para la toma de decisiones o el desarrollo de conclusiones precisas. Aquí va a comenzar mi compañera Scarlett. Gracias. Bueno, continuamos con las medidas de tendencia central, posición y dispersión en tablas de frecuencia. Las medidas de tendencia central, posición y dispersión en tablas de frecuencia permiten resumir grandes conjuntos de datos y facilitan el cálculo de medidas que describen su comportamiento general.
Entre ellas se encuentra tendencia central, que es básicamente media, mediana y moda. Encontramos posición, percentiles y cuartiles. También encontramos dispersión, que es básicamente rango, varianza y desviación estándar. Continuamos con las medidas de tendencia central. Estas son valores que representan el centro o punto típico de un conjunto de datos. Indican hacia dónde tienden los valores de una distribución. ¿De qué manera? Utilizando las principales medidas. Media, que es básicamente promedio de todos los valores. Mediana, valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados. Moda, valor que más se repite en el conjunto de datos. Aquí encontramos un ejemplo que si los puntajes de ansiedad son 15, 18, 20, 20 y 22, de esta manera se van a distribuir. Media 19, mediana 20 y moda 20, que es de una forma más simple. Ahora encontramos las medidas de dispersión, que básicamente miden tanto varían o se alejan de los datos respecto al valor central. Permite conocer el grado de homogeneidad o variabilidad en el grupo. Encontramos las principales medidas, que son básicamente rangos, diferencias entre el valor mayor y el menor. Encontramos también las medidas de dispersión. Estas miden qué tanto varían o se alejan los datos respecto al valor central. Permiten conocer el grado de homogeneidad o variabilidad en el grupo. Principales medidas. Encontramos rango, que diferencia entre el valor mayor y el menor. Encontramos varianza, promedio entre las desviaciones cuadráticas respecto a la media. Encontramos desviación estándar, que es básicamente la raíz cuadrada de la varianza. Expresa la dispersión en las mismas unidades de datos. Aquí tenemos un ejemplo, como en la anterior diapositiva. Básicamente, si los puntajes de ansiedad varían mucho, la desviación estándar sería alta. Si son similares, sería baja. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, medidas de tendencia central, posición, dispersión en tablas de frecuencia. Calcular el promedio de peso en un grupo de 50 personas se distribuye de la siguiente manera. Aquí en la imagen los podemos observar. Se analizan los pesos de 50 personas distribuidos por intervalos. Para hallar la media aritmética se busca el intervalo donde la frecuencia acumulada contenga el valor central. Este proceso permite identificar el promedio representativo del grupo. Aquí tenemos un ejemplo aplicado. Es una psicóloga aplica una escala de ansiedad a 60 estudiantes universitarios antes de un examen importante. Los puntajes se agrupan en intervalos y se construye una tabla de frecuencia. Se calcula la media para conocer el nivel del promedio de ansiedad del grupo. Como tercer punto, la varianza y desviación estándar muestran qué tan dispersos o concentrados están los niveles de ansiedad de los estudiantes. Y finalmente, los percentiles permiten identificar a quienes representan niveles de ansiedad más altos o más bajos respecto al grupo en general. Aquí tenemos otro ejemplo aplicado, que se analiza una distribución de frecuencias con la duración en días de auditorías en una empresa pequeña de contadores públicos. La muestra incluye 20 clientes. Se utiliza para aplicar y ejemplificar los conceptos de tendencia central y dispersión. En la imagen se ve representado esto que está escrito aquí. En conclusión, el análisis de medidas de tendencia central y dispersión permite a los psicólogos interpretar los datos de manera más precisa, identificar patrones emocionales o conductuales y diseñar estrategias de intervención basada en evidencias, poniendo en práctica todo lo que acabo de explicar anteriormente. Y pues eso fue todo, muchas gracias.